Buenas noches para todos, compañeros. Muchas gracias por asistir. Este grupo se hizo con el fin de ayudarnos los unos a los otros en los temas de renta. Mi nombre es Sandra Diosa y junto con los compañeros estamos yo, José Pulsa, para seguir estudiando. La idea es seguir estudiando todos los días de 7 a 8 y mirar temas diferentes. Hola, buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Estaba por acá iniciando muy bien, comentándole a los compañeros pues, que el grupo lo hicimos con el fin de que todos podamos estudiar, de que hagamos preguntas, de que coloquemos temas diferentes cada noche y se haga un grupo bonito de trabajo para que entre todos podamos llevar esta época de rentas con buenos ingresos, buenos clientes, porque muchos clientes. Entonces, muchachos, vamos a iniciar hoy con este tema de la residencia fiscal. Es importante porque de aquí van a salir muchas dudas con respecto a qué formulario debemos llenar. Por ejemplo, la compañera Andrea nos pregunta que si una persona residente en el exterior, en qué formulario debe declarar por primera vez o por segunda. Entonces, aquí vamos hoy a resolver esos temas porque el tema de hoy prácticamente nos va a llevar a esa respuesta. Entonces, inicialmente debemos leer el artículo 9 y el artículo 10. Hoy vamos a leer esos dos artículos. El artículo 9, que es el impuesto de las personas naturales, residentes y no residentes. Porque no necesariamente para declarar hay que ser nacional, también extranjeros. Entonces, en el artículo 9, las personas naturales o extranjeras, esto nos habla de que tengan causantes con residencia en el país, deben declarar las rentas y ganancias ocasionales tanto de fuente nacional como de fuente extranjera y su patrimonio poseído dentro y fuera del país. Mire que esto aplica tanto para nacionales como para extranjeros. Ahora, este artículo también nos habla que los extranjeros residentes en Colombia solamente tendrían que declarar su renta y complementarios respecto solo a las ganancias de extranjera y de patrimonio poseído en el exterior. Entonces aquí ya tenemos una diferencia tanto para nacionales como para extranjeros. Y adicional a esto nos dice que las personas naturales extranjeras que no tengan residencia solamente declaran renta y complementario de sus fuentes nacionales o patrimonio poseído en el país. Entonces, no necesariamente el extranjero va a declarar nacional, también puede solamente declarar sus rentas y sus patrimonios poseídos en el país y los poseídos a nivel o en el país donde resida. Aquí les dejé el link del artículo 9 y una ley de 1992 donde muestra ese artículo. Ahora vamos a ver el artículo 10, vamos a leer el artículo 10. Este artículo 10 es importante tener claro que es solamente para nacionales, para personas nacionales. Y nos dicen, para las personas nacionales residentes en Colombia, efectos tributarios, las personas nacionales que cumplan con cualquiera de las condiciones, y son tres. La primera condición es que continuo o discontinuamente estén en el país 183 días. Y esto en un lapso de 365 días calendario. Se toman calendarios todos los días seguidos, todos. La segunda condición es encontrarse en relación con el servicio del Estado colombiano para estos congresistas, las personas que tienen que trabajar en el exterior, en puestos gubernamentales. Y la tercera es para nacionales que durante el año
tengan alguna condición de la A a la F, que sería por su cónyuge o compañero. En este caso son específicos con lo de compañero, porque en ocasiones dicen, no, es que el compañero, yo vivo con él o con ella, vivimos en unión libre y por ello no tengo que responder legalmente por mi pareja. Pero esto lo que hace es que sí, compañeros, la persona que esté con ustedes viendo en unión libre también es considerada una persona dependiente. El literal B, C y D nos habla que el 50% de ingresos, bienes y activos sean de fuente nacional. El H nos habla de los requerimientos por la administración tributaria cuando lo solicitan. Y el F nos habla de los paraísos fiscales. Ahora. Hola, Dianita. Sandrita, ¿estás por ahí? Sí, señor. Sandrita, ven que acá sugiero, no sé, que se lea el artículo 10 del Estatuto Tributario como aparece textualmente, porque lo estás explicando muy rápidamente y este artículo es muy importante. Listo. Sugiero yo, no sé si están de acuerdo los demás compañeros. Sí, llame. Listo, Jaime. Continúa, porfa. Jaime. Hágale, Sandrita, va bien, hágale, siga. Ah, listo, listo. Pensé que me ibas a ayudar ¿en qué? Con lo de la lectura, listo. Ahora, este artículo 10 tiene unos parágrafos que hay que tener en cuenta con respecto a las personas nacionales. Es que aquí lo tenía en las diapositivas y es este, mira. Las personas nacionales, de acuerdo con las disposiciones de este artículo, acreditan su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. Entonces, es importante tener en cuenta el certificado de residencia fiscal. Este certificado es un documento que se genera por medio de la DIAN. Entonces, voy a llevarlos a este link donde nos explican los certificados de residencia fiscal y situación financiera. Aquí están las generalidades. Y nos trae un manual en el cual nos explica de qué manera se puede generar ese certificado. Y también por aquí hay unos videitos que explica súper bien, yo lo estoy viendo para las personas que tienen RUT y las que no tienen RUT. Para este caso es importante y muchas veces no tenemos en cuenta que las personas nacionales se están yendo a vivir a otros países. Entonces, cuando ellos vienen y nos buscan y nos dicen, no, es que necesito que me haga la declaración, y a nosotros se nos olvida preguntar que si ellos viven en el exterior y hace cuánto, o que nos digan por medio del pasaporte cuántos días han estado acá, o desde cuándo salieron, o dónde tienen residencia. Porque se está incurriendo en que se hace que los clientes generen o se les declaren el formulario 210. Cuando en realidad estas personas tienen residencia en otros países y no han generado o no han sacado su certificado de residencia fiscal. Entonces, este punto es súper importante. Primera pregunta que se le debe hacer a los clientes es, ¿usted reside en otro país? ¿Ya tiene su certificado de residencia fiscal? Sí, no. Primera pregunta. Segunda, ¿usted tiene RUT? Sí, no. Y aquí nos explica las dos maneras en que puede sacar, con RUT, si no tiene RUT y si tiene. Entonces, ese puntico es súper importante. Aquí les dejo el link del video de YouTube y aquí hay un tutorial en PDF donde explica cómo descargar ese formulario de residencia fiscal. Entonces esto sí es como tarea para que lo puedan leer. Cualquier duda, entonces está el grupo de apoyo para que resolvamos las dudas. Ahora, con respecto al otro parágrafo,
nos dice que no serán residentes fiscales los nacionales. O sea que ¿quiénes? Las personas que en el artículo 10 de residencia de efectos tributarios, en su punto 3, o sea, nacionales, que cumplieron con alguna de la A a la F, hay un parágrafo que explica que los nacionales que cumplan con algunos de los literales 3, pero que reúnan una de las siguientes condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Soy nacional, pero en el país que resido, el 50% más de mis ingresos están en esa jurisdicción, igual que con el 50% más de mis activos. Entonces aquí también súper importante, si eso sucede, que tengamos el certificado de residencia de nuestro cliente. Si tienen dudas, las pueden dejar en el chat o pueden activar el micrófono o levantar la manito y vamos solucionando las respuestas aquí entre todos. Sandra, una pregunta. Sí. Buenas noches a todos. ¿Usted está moviendo las diapositivas? Porque a mí no me aparece. En este momento estoy en la diapositiva 4 que dice residencia fiscal. Voy a moverla. La pasé a la diapositiva 5, donde está el cuadrito de los A mí no me países. está proyectando el pantallazo. ¿Cómo? A mí sí me la cambia. Sí estoy viendo cuando cambia. Estoy en paraísos fiscales, en la diapositiva de paraísos fiscales. ¿Les aparece? Sí, a mí sí, estás en la 5. Sí, estoy en la 5. Sí, señora, a mí también me aparece. Muchachos, tienen dudas o también sugieran, porque acuérdense que somos un equipo de trabajo y ustedes me dicen, no, Sandra, eso no es así, es que hay un artículo nuevo, entonces usted está errada, la queremos corregir. Háganlo porque acuerden que esto es un equipo de trabajo, un equipo de estudio. Estas son cositas que yo las cojo de otros links. Yo me apoyo mucho en Tributi, me apoyo mucho en Actualices, en Gerencia, donde más pues Internet, bueno, yo me apoyo en muchas cositas de la DIAN, pero me imagino que ustedes también han cacharreado y han visto otras cositas que me pueden apoyar. ¿Cómo van hasta el momento con el tema? Pueden activar micrófonos tranquilamente. Aquí una compañera nos dice que no permite la conexión. Cuando estén en el link de acceso, no necesariamente tienen que tener Microsoft Teams. También lo pueden hacer por medio de online, de la web, y así no tienen que descargar el Teams si están pues desde un celular. Yolima dice que vamos bien, listo. Ay, muchas gracias, Yolima. Listo, entonces, vamos a ver ahora, vamos a la siguiente y vamos a ver lo que son las considerados residentes en Colombia para efectos tributarios, las personas naturales que cumplan con cualquiera de las condiciones. Entonces, cuando habiendo sido requeridos por la DIAN, no hayan acreditado su condición de residente en el exterior. Entonces, muchas veces incurrimos en esto y hacemos que nuestros clientes incurran en sanciones. Lamentablemente, compañeros, la profesión, unos compañeros, si no sabemos hacer bien, incurrimos en eso y por eso es que dicen, no, es que mire, es que el contador anterior, porque ha pasado mucho, es que el contador anterior me hizo pagar una sanción sabiendo que yo vivía no sé, en Panamá, en Chile, y me hizo llenar el formulario que no era y estoy pagando sanción. Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando tengan residencia fiscal en un paraíso fiscal, esto lo vemos en el decreto 1966 del 7 de octubre del 2014. Entonces, creo que esos que están en rojito, lo que es Barbados, Emiratos Árabes, Principado de Mónaco y República de Panamá, ya la sacaron de los paraísos fiscales. Esto constantemente está cambiando y ahora sí que va a cambiar más porque
estas condiciones de paraísos fiscales con los países se hacen por medio de las relaciones públicas que tengamos con ese determinado país. Y eso se basa en importaciones, exportaciones, bueno, hay un montón de parámetros en los cuales se basa. Listo. Muchachos, por acá tengo un listado de paraísos fiscales. También le pueden dar una leidita. Mira, aquí por ejemplo está Antigua y Barbados, archipiélagos, Kuwait, Hawái, bueno, eso es Hong Kong, bueno, todo un montón de países. Y también van quitando algunos y van incrementando otros. Mire, por ejemplo, acá en este listado, esto está actualizado del 23 de junio del 2021. Es posible que esta página que tomé como muestra esté desactualizada. Y este cuadrito de acá fue unas diapositivas que habíamos tomado de un documento de la DIAN. Entonces, no sé si es cuál de los dos esté desactualizado o actualizado. Dice, ¿qué son los paraísos fiscales? Entonces, se denomina paraíso fiscal al país o territorio en el que el nivel de impuesto que tiene que pagar el ciudadano o una empresa no residente es mucho menor que el que se considera como normal para una determinada actividad. En palabras sencillas, un paraíso fiscal es un territorio o país donde existe una baja carga tributaria o a veces es inexistente. Un paraíso fiscal además ofrece un sistema legal flexible y que se esfuerza por proteger la privacidad de sus inversores con el fin de dificultar las eventuales investigaciones que se realicen en otros países originarios de las inversiones allí asentadas. Vamos a ver esta resolución en PDF. Les dejo por acá la resolución número 000091, en la cual también nos muestra, voy a bajar por acá, les voy a mostrar los paraísos fiscales. Entonces volvemos a ver Antigua y Barbuda, estados de Brunei, estados de Kuwait, bueno, más o menos los que ya habíamos visto allá. Este está actualizado del 20 de diciembre del 2019. Les reitero, compañeros, es posible que hayan nuevos, como hayan también omitido a muchos. ¿Qué es la doble tributación? Compañero, la doble tributación hace referencia a la imposición de más de un impuesto sobre el mismo ingreso o renta en dos jurisdicciones distintas. Entonces, yo estoy aquí en Colombia y me voy para otro país, para Chile, para Argentina. Y miramos si tiene, me meto por acá. Y entonces tenemos que mirar lo de la doble tributación. Si tributo aquí en Colombia y tributo allá en Argentina. Entonces, la doble tributación se presenta cuando se tienen ingresos en distintos países o territorios y cada uno aplica un impuesto sobre la totalidad de los ingresos, sin considerar que otros países ya hayan grabado ese ingreso. Reitero, hay que preguntar constantemente. Los clientes, en ocasiones, ellos ocultan información. Sería muy bueno que ellos por medio del pasaporte, nosotros como asesores, podamos saber qué ciudades visitaron, qué activos tienen en qué país visitaron, qué activos tienen, qué ingresos tuvieron, ¿cierto? Con el fin de no llegar a incurrir en sanciones con este tipo de casos, por ejemplo, como el de doble tributación. Cada país en ejercicio de su soberanía fiscal impone los impuestos que considere necesarios sobre los ingresos que se obtengan en sus territorios. Y eso hace que algunos contribuyentes queden sometidos a una doble imposición. Esta información, entonces,
Está por acá, está actualizadita el 16 de mayo de este año, hablando de la doble tributación. Vale, listo. Listo. Ahora. Sandrita, por favor, déjalo en el enlace de la doble tributación de gerencia. Listo. Para leer algo, por favor. Sí, dale. Usted me dice, ¿voy bajando o cómo? Baja un poquito, por favor. Sí, por acá. ¿Usted me dice? Déjalo ahí para leer. La doble tributación hace referencia a la imposición de más de un impuesto sobre un mismo ingreso o renta en dos jurisdicciones distintas. La doble tributación se presenta cuando se tiene ingresos distintos en países y territorios. Cada uno implica un impuesto sobre la totalidad de los ingresos sin considerar que otro país ya ha grabado ese ingreso. Cada país en ejercicio de su soberanía fiscal impone los impuestos que considere necesarios sobre los ingresos que se obtengan en su territorio, y eso hace que en algunos contribuyentes queden sometidos a una doble imposición. Baja un poquito, porfa. La doble tributación tiene que ver con el concepto de residencia fiscal, que en algunos países como Colombia obligan a tributar sobre el universo total de los ingresos, tanto de fuente nacional como de extranjera. Así, un contribuyente con residencia fiscal en Colombia debe pagar impuestos sobre los ingresos que obtenga en España, por ejemplo, y España cobrará también el impuesto sobre los ingresos obtenidos allí. Así que sobre este ingreso el contribuyente termina pagando impuestos tanto en España como en Colombia. Baja otro poquito. Tributación es un problema que los estados deben abordar, porque un inversionista no querrá invertir en un país donde debe pagar 2 veces el mismo impuesto sobre los mismos ingresos, y por ello los estados firman acuerdos o convenios para evitar la doble tributación. De esa manera los países acuerdan quién impondrá el tributo, así que solo uno de los países cobrará el impuesto sobre un mismo ingreso. Baja. Esto es lo que quería ver. Doble tributación y descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior. Cuando no existen convenios para evitar la doble tributación, en el caso de Colombia, la solución pasa por los descuentos tributarios. Baja. El descuento tributario permite, en cierto modo, reducir el efecto en la doble tributación, pero no suple un acuerdo de doble imposición debido a la limitación del descuento por impuesto pagado en el exterior. Sí. Este punto es muy importante. Bueno recalcarlo para que se lea en esta parte, porque hay una parte en el personas naturales, donde están los descuentos tributarios. Cuando nosotros pagamos cuando nosotros pagamos impuestos en otros países, podemos descontar en el formulario ese impuesto que pagamos. Y hay una casilla que se llama así, descuentos tributarios. Ahí colocamos el valor del impuesto que asumimos en otro país y nos los tendrá en cuenta. Ese era el punto de Anita. Tengo el tema, Sandrita, por favor. Sí, mira, Jairito, es que mira, aquí ya les iba a hablar de eso, que es el acuerdo para eliminar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta. Entonces, aquí en la DIAN nos muestra los convenios tributarios internacionales. Ahí también les dejo el link para que la cacharreen. Entonces, por ejemplo, supongamos que nuestro cliente dice, no, es que imagínense que yo estoy viviendo en Corea, en México, en Canadá, ¿cierto? En Suiza, en Chile. Mire el ejemplo que les ponía ahorita. Entonces, vemos que según la ley 1261 de 2008, fecha de entrada en vigor el 22 de diciembre del 2009 ese convenio con Chile. Entonces, por ejemplo, nuestro cliente nos dice, no, es que mire, yo vivo en Chile hace 5 años. Entonces, lo primero que, ¡pin!, se prenden las alarmas. Ah, vivo en Chile. ¿Usted tiene certificado de extranjería? O sea, el certificado que demuestra que usted tributa allá. ¿Sí o no? Según la respuesta, entonces, a correr con eso. Que sí lo tengo. Ah, listo. Entonces, empezamos a preguntar. Sus ingresos, sus activos y su patrimonio. ¿Listo?
Con eso, con esa información que nos den y sabiendo que ya tenemos un certificado de este país, el cual no nos va a dejar tributar o hacer la doble tributación según el acuerdo, entonces eso es una ventaja para estos clientes que viven en estos países. Por ejemplo, mire, está Canadá, Suecia, Chile, España. Hay mucha gente de aquí nacional que se está yendo para España, ¿cierto? Portugués, Italia, Francia, ¿cierto? Entonces, aquí están todos los acuerdos para eliminar la doble tributación. Aquí abajito nos habla de los acuerdos para el intercambio de información tributaria. ¿Con quiénes hay vigencia? Por ejemplo, aquí en este no hay vigencia. Y aquí nos muestra las leyes con las cuales sí hay. Y acuerdos para la... ya esto es del área marítima. Entonces, de personas naturales solamente sería el impuesto sobre la renta. Entonces, sí, Jaime, esta sería el complemento de lo que estabas diciendo vos, que para evitar que estos clientes, ¿cierto?, tengan la doble tributación. Bueno, Mira, Sandrita, hay algo que me quiero adelantar a decir. Resulta y pasa de que incluso yo estaba en el error. Yo estaba en el error y voy a mirar para ver si en la próxima reunión que tengamos traigo el artículo presente donde dice lo siguiente. Por ejemplo, hay personas que asisten a iglesias o que dan donaciones a fundaciones o a cualquier tipo de entidad. ¿Qué pasa? Que esas donaciones nosotros las podemos tomar como descuentos tributarios también, pero había algo que yo no estaba teniendo en cuenta, que era, para que se pueda tomar estas donaciones en cuenta, hay que, ¿cómo se llama? La empresa tiene que ser una SAL, una entidad sin ánimo de lucro, primero. Segundo, las donaciones que yo haga tiene que hacer a través de transferencia, que era donde yo estaba errado, no conocía esa parte. Muchas veces se hacía se despedía el certificado de donación, por ejemplo, las iglesias los expiden, y lo digo presente porque el año pasado cometí un error de esa magnitud y hoy rogándole a Dios de que esa declaración pase, quede firme muy pronto, y es porque la persona me trajo el certificado de donación. sí. Listo, yo lo tuve presente. O sea, usted no está socializando con nosotros acá. Sí, claro. ¿Qué pasa? De que no solamente de que te piden el certificado de donación, sino que la donación que tú hayas hecho, la hayas hecho a través de transferencia. ¿Qué pasa? Que nosotros normalmente... Todo ¿Cómo? bancarizado. Todo Tiene que ser bancarizado. Si realmente queremos hacer una deducción. Correcto. Por ejemplo, aquellas personas que son cristianos, que asisten a alguna iglesia y dan el diezmo, que eso se toma como donación, deben de hacer un acuerdo con el pastor de la iglesia, donde le dicen que van a hacer la transferencia de su diezmo, para cuando él les pida el certificado de donación, lo tengan en cuenta y sí lo pueden descontar en la declaración de renta, el 25%. Jaime, me acordaste, yo tengo un formatico, también lo voy a buscar y como tarea, lo voy a traer, un formatico donde se generan esas donaciones y donde, como es un documento con el cual yo me voy a hacer una deducción, tiene que ser un documento de fecha cierta. Acordémonos que los documentos de fecha cierta, claro. Yo llevo ante notaría, la radico, fecha, notario, sello, firma. Entonces voy a traer el formatico porque sí, súper interesante ese tema. Fuera de que tiene que estar bancarizado, tiene que tener un documento de fecha cierta. Correcto. Porque si no... No, pero a veces, por ejemplo, yo tengo clientes que se los pide la misma fundación y eso los piden en línea. Ya, los piden en línea. Entonces, sí. No hay la necesidad de autenticar ese documento. Ah, mire, qué bien, qué bien. Listo. Dale, Sandrita, continúe. Entonces, gracias. Vamos a seguir, gracias. Vamos a seguir entonces con este tema de las personas naturales y sucesiones ilíquidas. Entonces, este grafiquito nos va a mostrar qué se tiene que declarar entre las nacionales y las extranjeras.
Tenemos nacionales residentes y no residentes. Y también tenemos extranjeras residentes y no residentes. Podemos ver que los residentes tanto nacionales como los residentes extranjeros tienen que presentar sus ingresos de fuente nacional y fuente extranjera y su patrimonio poseído en el país y en el exterior. Mire que los residentes tienen que presentar lo mismo, siendo nacionales o siendo extranjeros. Ahora, ¿qué pasa cuando no son residentes? Nacionales y extranjeros solamente declaran sus ingresos de fuente nacional y patrimonio poseído en el país. ¿Listo? Esto lo tomé de una tablita de actualización muy buena. Y este otro responde a lo que nos preguntaba Andrea ahorita, que en qué formulario debemos declarar. Entonces, mira, personas naturales, residentes para efectos fiscales y no residentes para efectos fiscales. Aquí tenemos que preguntarnos si esa persona está obligada o no está obligada a llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque eso nos define en qué formulario y qué formato anexo le tenemos que hacer. Entonces, nos vamos por aquí. Residente para efectos fiscales. Cuando está obligado a llevar contabilidad, debemos llenar el formulario 210 y anexo a eso el formato 2517 de conciliación fiscal. Pero si nuestro residente no está obligado a llevar contabilidad, solamente el formulario 210. Ahora, si no es residente y está obligado a llevar contabilidad, entonces ¿qué formulario? El 110. Y su formato va a ser el 2516 de conciliación fiscal. Y si no está obligado a llevar contabilidad, el formulario 110. Aquí ocurren muchas dudas con esto, porque los clientes dicen, ay, pero ¿por qué tengo que llenar el 110 si yo no soy persona jurídica? ¿Cierto? Porque ese es como el concepto que tienen muchas veces y de la publicidad que se hace. Formulario 210 para personas naturales, formulario 110 para personas jurídicas. Ay, pero si tengo que llenar el formulario 110, entonces tengo que hacer conciliación fiscal. No, no, señor contribuyente, porque es que usted no está obligado a llevar contabilidad. Entonces acá ya estamos resolviendo varias dudas con respecto a qué tipo de formulario y a qué tipo de formato anexo se debe llenar. Bueno, aquí hay unos ejemplos también muy buenos de residencia fiscal. Entonces vamos a leer el primer ejemplo. Dice que la señora Patricia es de nacionalidad colombiana. Ella vive fuera del país. No me dijo el país, ¿cierto? Ya. Aquí país, llévate. Ingresó al país el 25 de diciembre del 2020 y salió el mismo 8 de agosto del 2021. Durante el resto del año no regresó a Colombia. Ahora preguntamos, ¿esta persona es residente para efectos fiscales en el año 2021? Uno muchas veces podría decir, y el contribuyente también dice, ay, no, es que como yo ingresé en diciembre del 2020, entonces eso no cuenta. No, señor contribuyente, claro que sí cuenta, porque usted haya ingresado en el último mes del año, contamos es 365 días desde el día en que usted ingresó al país. Entonces, si usted ingresó en diciembre del 2020, yo le voy a contar 365 días hasta diciembre del 2021. Entonces, la señora Patricia sí es residente para efectos fiscales en el año grabable 2021, dado que dentro de ese periodo cumplió 227 días. Esto lo estipula el numeral 1 del artículo 10 del Estatuto Tributario. En el caso particular de este ejemplo, el mismo numeral señala que cuando la permanencia continua o discontinua en el país sea por más de un año periodo gravable, se considera que la persona es residente a partir del segundo año. Entonces, el señor contribuyente no se está salvando porque vino solamente en diciembre. No, señor. Entonces, año gravable, contribuyente 2021. Vamos a ver otro ejemplo y este es muy concurrente con respecto a lo de la pandemia. Entonces, por ejemplo, una persona ingresó el 5 de diciembre del 2020.
y él se enfermó por COVID y salió el 13 de septiembre del 2021. Entonces, las personas creen que porque hubo esa pandemia y el COVID se enfermó, que no lo cubre. Entonces, la DIAN, mediante el concepto 612 del año 2020, indicó y precisó que ese numeral 1 del artículo 10 del Estatuto Tributario no se suspende, porque muchos clientes, muchos declarantes se basaban en eso. Y les llegaban las cartas a la DIAN y le decían, no, pero es que mire, yo me enfermé, es fuerza mayor, caso fortuito. Bueno, entonces la DIAN, mediante ese concepto, les aclaró a todos los contribuyentes que no se suspenden, siguen siendo residentes fiscales. Este ejemplo, una persona natural ingresó el 1 de enero del 2021 y salió el 31 de marzo. Entonces, cumplió 90 días en el 2021. Esta persona no es residente para efectos fiscales, porque solamente cumplió 90 días. Es decir, no cumple con los requisitos. Aquí también les dejo los links donde pueden encontrar. En este link hay más ejercicios, sino que no los puse todos como para que les quede de tarea y puedan ustedes leer. Porque creo que esos son pagos. Ahora, también está cacharreando un videito en YouTube de otro señor que habla de las residencias fiscales y tiene estos 3 conceptos que nos ayudan mucho a nosotros como contadores a asesorar a nuestros clientes. De este documento, aquí les dejo el link, ya les voy a mostrar. Este documento es el que yo les había compartido en el grupo de WhatsApp sobre unos casos que eran estos, de personas extranjeras, como por ejemplo el caso de Peter, que era natural de Arabia. ¿Sí ven bien la letra, vampiro? Vamos a hacer otro poquito. Ahí se ve bien. ¿Ya te alcanza a ver? Listo. Mire este caso tan bueno. Peter, natural de Arabia, nacido en Francia. O sea, mire, es de un país, es de otro, ni de aquí ni de allá, pero eso no es de acá. Completó 183 días, pues solo viene a Colombia por 45 días al año en promedio. Pero en Cartagena tiene una de sus esposas, pareja permanente con quien tiene un hijo de 10 años. Ambos son legalmente reconocidos por Peter. Dice que tiene un apartamento de 1.300 millones en Bogotá, que alquila mediante una inmobiliaria que le practica retención en la fuente de pagos al exterior. Tiene acciones de Argos por 300 millones y una empresa de vehículos que la administra en Tunja, con patrimonio de 1.000 millones, además de otros bienes, pues le gusta invertir en Colombia como marca país. Todo esto le generó ingresos por 450 millones, sujetos a retención en la fuente de los artículos 407 y 409 del Estatuto Tributario. En Arabia no tiene ingresos ni patrimonio, solo le gusta vivir allá por su otra familia. Entonces yo aquí a grosso modo, yo puedo decir, ay no, pero es que no tiene ingresos ni patrimonio allá en el otro país. Y si tiene a su esposa y a su hijo aquí en Colombia, entonces sí, yo lo voy a poner a tributar y me gano esa platica. Y tengo ahí el cliente. Pues compañeros, imagínense que primero... Que no le toca declarar. Primero, eso no le toca declarar. ¿Por qué? Jaime, ¿por qué? Dígame usted, ya que usted fue uno de los que me mandó la respuesta que había sacado bien, explíquenos por qué. Resulta y pasa que estos artículos se le aplican unas retenciones en la fuente. Y la norma dice que por haberle aplicado estas retenciones en la fuente queda exento de declarar. ¿Sí viste? Claro, entonces yo puedo tener aquí mis ingresos, mis patrimonios y ¿qué era lo otro? Ingresos, patrimonios y activos. Yo puedo tener aquí mis 3 ingresos, ¿cierto? Pero si me practican retención en la fuente, yo por ser extranjero
y por no cumplir los 183 días, automáticamente no lo pongo a declarar. Así tenga aquí todos sus ingresos, todos sus activos y todo su patrimonio. Coloque los artículos eso para leerlos. Listo, ya los busco. Sandrita, hay personas que escriben en el chat que por favor levanten la manito y se le da la palabra, porque a veces no le prestamos atención al chat. Así se dice la norma, sí señores, no declara si le practican retención. Ah, sí, Freddy por aquí nos escribió. Estuvo más de 183 días, dice la España, ley, Chile, nos pone por aquí, listo. Sí, compañeros, entonces pueden activar micrófonos y también compartir conocimiento con nosotros. Entonces, me busco el artículo 407, ¿cierto? Sí, 407 y 409. Listo, dame un segundito. Porque no solamente si se le practica la retención, sino que es una retención alta. El 413 nos habla de las tarifas para dividendos y participaciones. En el caso de dividendos y participaciones, la tarifa de retención en la fuente será contemplada en el artículo 301. Ahorita nos vamos a dirigir allá. Miremos qué dice el 408. Tarifas de renta, de capital y de trabajo. En el caso de pagos o abonos se cuenta por conceptos de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales o explotación de tasa especial de propiedad industrial o de know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literal, artística y científica, explotación de películas. La tarifa de retención será del 20% del valor nominal del pago o abono en cuenta. Entonces nos habla del porcentaje, es del 20% de ese tipo de conceptos o abonos en cuenta. Aquí nos habla de los pagos o abonos en cuentas sobre los leasings. ¿Sí? Sobre los leasing, sí, compañías de leasing extranjeras sin dominio en Colombia. Estas estarían sujetas a la retención en la fuente del 1%. Aquí nos hablan de la tarifa del 5% para asociaciones públicas y privadas en el marco de la ley 1508 del 2020. Bueno, y así sucesivamente nos va mostrando como los porcentajes de las retenciones de los bienes de las personas extranjeras. Vamos al artículo 409. Y nos habla de las tarifas especiales para profesores extranjeros. Pasa mucho que tenemos un amigo mexicano que es profesor aquí en Colombia, entonces sus ingresos son de fuente nacional. Y para ellos, en el caso de profesores extranjeros sin residencia en el país, ¿cierto? Ellos no residen acá. Contratados por periodos no superiores de 4 meses por instituciones de educación superior aprobadas por el ICETEX, únicamente se causará el impuesto sobre la renta a la tarifa del 7%. Este impuesto será retenido en la fuente en el momento del pago o abono en cuenta. Entonces están hablando de una serie de conceptos y de actividades que en el momento en que fueron causadas y se les realizó el respectivo proceso de la retención en la fuente, entonces ya no incurren en declaración de fuente nacional, solamente por ese hecho. En el taller que estábamos viendo ahorita, habla de estos 3 puntos, me parece muy bueno como que los tengamos en cuenta. Dice que los extranjeros y nacionales que viven en el extranjero normalmente no son residentes fiscales, y nos dicen estos 3 conceptos claves. El primero, que no importa que completen más de 183 días en Colombia en un periodo de 365 días, ¿cierto? No importa. ¿Por qué? Porque esto se subsana con el convenio de doble imposición, que era el que vimos ahorita,
Entonces, primer punto a tener en cuenta, extranjeros. Casi siempre no son residentes fiscales porque son subsanados por medio de las CDI o los convenios de doble imposición. Segundo beneficio, no importa que sean nacionales, ¿cierto? Entonces ya vamos a hablar de los colombianos. No importa que sean nacionales, con pareja permanente e hijos menores en Colombia, pues esto se subsana con un certificado de contador público, diciendo que en el extranjero tiene más del 50% de sus ingresos o más del 50% de su patrimonio. Entonces les dejo el artículo 5 del decreto 3028 del 2013. Aquí eso es súper importante, porque entonces las personas nacionales los ponemos a declarar. Ah, no, vuelvo de nuevo, me gana el cliente, lo pongo a declarar, pero ¿para qué le hago ese mal? Si imagínense que ese cliente no tiene ni el 50% de sus ingresos ni patrimonio aquí en Colombia. Yo más bien le genero el certificado y le cobro por hacerle ese certificado, ¿cierto? Esa sería una buena opción. Otro beneficio y el tercero, no importa que en Colombia superen los topes, porque ese es otro. 4.500 VT en patrimonio y 1.400 en ingresos. Esto por medio del oficio 915 y 1364 del 2018. Aquí también entonces les dejo los artículos, tareas, los leen y pueden comentar acerca del caso. Este es un ejemplo de lo que hablábamos ahorita. Por ejemplo, en el remoto caso de que no declaran el patrimonio, ingresos en Colombia, no los del extranjero. En cambio, si es residente fiscal, si declara el patrimonio e ingresos tanto en Colombia como en el exterior, a lo que se denomina estatuto global. Esto es cuando no hay un convenio de doble imposición, entonces se realiza lo que se llama estatuto global o la declaración de renta en ambos países. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el caso de una persona que tiene un inmueble aquí en Colombia, persona natural, y no le practican la retención en la fuente. Entonces, supongamos que sea el caso de ahorita, el señor tiene la casa aquí en Colombia, se la arrendó a una señora, no está por inmobiliaria, no bancariza, no le hace retención en la fuente. Nada más por ese hecho de no haber realizado la retención en la fuente, esa persona debe declarar. Listo, aquí les dejo los casitos que había puesto en el WhatsApp, que eran 8 casos de residencia fiscal, están muy buenos. No sé si los resolvieron todos. Allí mismo creo que hay unos links para las respuestas, que nos explican las respuestas. Y eso lo podemos ver aquí en este videito. Vamos a ver si me sale. Mira, en este videito, ahí el conferencista dice más o menos cómo respondía la gente, cómo la mayoría respondía erróneamente. ¿Sí ven esta gráfica? La mayoría respondía mal, porque no tenemos mucho conocimiento, o no estudiamos bien el tema, o este tema de los extranjeros es un tema que como no lo vemos a diario. O sea, estamos acostumbrados a llevar como declaraciones a los nacionales, y cuando nos viene un extranjero, no, nos quedamos cortitos porque no sabemos bien del tema. Entonces, muchachos, los invito pues a que vean este material. Les dejamos aquí los links para que puedan leer los casos, estudiarlos, hacer preguntas. Recuerde que el equipo de trabajo está para que todos nos resolvamos las preguntas. A ver, yo miro por acá. Recuerden que si tienen casos especiales, por decir algo, a ustedes les llegó un cliente y ustedes están muy confundidos, no saben del tema, necesitan asesoría, perfectamente nos pueden contactar por el interno. Nosotros les vamos a colaborar, toda la asesoría que necesiten. Bueno, y estamos es para servirnos. Si tienen dudas,
preguntas. Pueden levantar la manito, pueden activar el micrófono. Si quieren participar, no les dé pena, esto es un grupo de estudio, aquí nadie sabe más que nadie, aquí todos estamos aprendiendo, todos estamos estudiando. Si alguien tiene una sugerencia de qué podemos ver mañana, qué quieren que veamos mañana. Buenas noches, me gustaría tener esas diapositivas y esa grabación. La grabación yo la monto mañana. Me dice Freddy que no tengo micrófono, pero es que yo desde aquí no activo micrófono. Creo que son cada uno de ustedes los que deben activar micrófono, porque aquí no me deja activarlo. A ver, yo miro cómo activo un micrófono. No. No, cada quien tiene la opción de activar su micrófono. Cierto que sí, porque yo desde aquí no puedo activar. Las diapositivas ya se las comparto para que puedan mirar los links y estudiar. Estoy en la PC. Compañeros, ¿qué tema quiere que sigamos viendo mañana? Para preparar como también unas diapositivas, investigar videitos, links. Me pueden enviar los links por el WhatsApp y voy formando como una guía de pronto lo que vamos a ver esta semana. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué tema les gusta? Ahorita hay conectados 17 personas. En este momento tenemos 17 personas conectadas. Muchas gracias a todos los que están acá. Se les nota el interés y ese mismo interés tiene frutos, que va a ser todos los clientes que ustedes van a asesorar y los van a asesorar muy bien porque cuentan con un buen equipo de trabajo que somos nosotros que estamos acá para que cualquier duda que tengan nos puedan escribir. Compañeros, ya entonces finalizando la clase, nos vemos mañana y muchas gracias a todos por estar acá. Pueden compartir el link tanto de WhatsApp, los que quieran ingresar al grupo de WhatsApp, los que quieran ingresar al grupo de estudio. Este link lo pueden compartir. No somos personas egoístas con el conocimiento, antes al contrario. Si tienen conocimiento, aquí estamos es para compartirlo. Dice, conocimientos y compañeros, gracias por tanto apoyo, por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, Yolima. Es que estamos, sí, para eso. No, Sandrita, nada más con el tiempo que te tomaste para crear estas diapositivas está muy interesante. Sinceramente está muy interesante. Sí, como haciendo las diapositivas para la clase allá en la universidad, así. No, de verdad. Dianita, Sandrita, es como se llama algo impresionante. Creaste unas diapositivas muy buenas. Por ejemplo, yo que tengo experiencia en todo este campo, me sorprendieron. He estado en varias capacitaciones y las diapositivas no han sido tan claras como estas. Muchas gracias. De verdad me gustaron. Muchas gracias, ya las voy a compartir y también el link para que puedan ver el videito. Las personas que no estuvieron hoy, tranquilos, pueden compartir el tema. Ya saben que todo lo que se investigó acá es autoría de otras personas, por eso utilizo lo que es la referencia bibliográfica, para que de pronto no, es que vos estás utilizando el tema de otros autores, sí, porque es que esto es un grupo de estudio, no me hago autora de esto, no, esto es recopilación de otros autores. Y dejo claro aquí en el video, claro está, ¿cierto? Así es, Sandra, así es. Sí. Bueno, muchachos, buenas noches para todos. Nos vemos mañana por este mismo canal y a esta misma hora. Listo, Sandra, ya te marcó y necesito hablar contigo.